Bien, vamos a hacer unos tips para saber de pronto el desgaste de nuestro sistema de dirección. Les invito a participar. Venga. Bien, entonces ahora vamos nosotros a partir de lo que viene a ser la medición del volante. Muchos van a decir qué es la medición. En este caso, en los procesos de mantenimiento es importante que ustedes establezcan el juego del volante de la dirección. Sí, entonces lo vamos a hacer a través de un graduador o de un goniómetro, ¿no? Lo importante es que ustedes fijen un punto de referencia, ¿sí? Y en este sentido ustedes hagan el movimiento ligero del volante. En este caso, miren, de acuerdo al movimiento que yo realizo, el volante tiene un juego de aproximadamente 5 grados, que de hecho está correcto. Sí, lo importante es que ustedes establezcan que, por ejemplo, miren, dentro del juego de la dirección, nosotros vamos a tener dos parámetros. Cuando hablamos de dirección hidráulica, no va a pasar en este caso de los 5 grados, pero si me acompaña el camarógrafo y venimos para acá, miren, aquí tengo un sistema de dirección, sí, netamente mecánica, sí. Obviamente no es el mismo tipo de dirección, pero en este caso, al ser mecánica, nosotros podemos apreciar y observar, por ejemplo, el juego de la dirección. Mire, en este caso tengo ya el juego establecido y me está determinando un valor un tanto más alto, que estaría oscilando aproximadamente entre los 15 grados. Entonces, de hecho, lo importante es que ustedes establezcan los dos parámetros bien claros y bien definidos. O sea, cuando tenemos un juego más alto de lo que habíamos mencionado, lastimosamente podemos nosotros determinar, camarógrafo, podemos determinar que tenemos, por ejemplo, desgaste en los mecanismos de la dirección. Recuerden que hay diferentes tipos de dirección, eso ya se lo habló anteriormente. Entonces, para lo cual, obviamente, la revisión que hacemos es muy importante para establecer el desgaste de los mecanismos. ¿Sí? Listo. Bien, continuamos con nuestro proceso de revisión. Ahora nosotros podemos observar, por ejemplo, dos neumáticos, de hecho diferentes. Sí, el uno es un labrado, por ejemplo, para todo terreno, como ustedes pueden observar, y el otro viene a ser un neumático de ciudad. Pero vamos nosotros a establecer una relación que podríamos especificar para los neumáticos. Si ustedes, por ejemplo, consideran, aquí tenemos un desgaste, por ejemplo, irregular. Sí, en cambio este neumático se encuentra totalmente sano. Ahora, ¿qué es importante establecer esto? Este parámetro de desgaste irregular se puede dar por varios factores. Uno de ellos viene a ser, en este caso, la presión de ¿quién? La presión del aire dentro de lo que es la cámara. Ahora, ¿por qué es determinante eso? Porque eso permitiría que la banda de rodamiento, sí, que asiente hacia el piso, obviamente lo haga en forma correcta, sí, y en su defecto, si es que existiría un exceso de presión o un faltante en la presión, sí, en este sentido tendríamos un desgaste obviamente irregular. Aquí podemos observar, por ejemplo, un problema de desgaste irregular por falta de presión. Si ustedes pueden apreciar, los hombros están gastados y específicamente en la parte del centro de la banda de rodamiento tiene el labrado, obviamente en este caso, de acuerdo a lo establecido por el dibujo. ¿Qué es importante de esto? Lo importante es que ustedes interpreten, por ejemplo, que si el sistema de dirección tendería a fallar, nosotros podríamos especificar por varios factores. Uno de estos factores, por ejemplo, puede ser el desgaste desigual, de la mitad hacia afuera o de la mitad hacia adentro. Podemos nosotros apreciar que de pronto, si es que el desgaste es de la mitad hacia afuera o de la mitad hacia adentro, en este caso diríamos que es un problema de alineación. Muy diferente a lo que hemos mencionado inicialmente, que es un problema más de presión. ¿Qué tal? Bien, entonces ahora vamos a proceder a medir, que es muy importante, que es lo que nos hacen en la revisión. Nosotros, por ejemplo, con la ayuda del calibrador pie de rey, vamos a medir lo que viene a ser la altura o la profundidad del labrado o del dibujo. De hecho, cuando hablamos de un neumático, por ejemplo, todoterreno, lo mínimo tolerable son 4 milímetros, recordarán. Entonces este, por ejemplo, miren, está casi en 9 milímetros. De hecho, es un neumático totalmente nuevo, por ejemplo, podríamos decirlo así. Ahora, en lo que son vehículos, por ejemplo, ya de turismo o vehículos de pasajeros, en este caso lo mínimo tolerable llega a 1.6 milímetros. Pero como ustedes pueden apreciar, prácticamente este ya no tiene ese juego. Por lo tanto, es un neumático que debió haber sido desechado mucho más antes. Pero como ustedes pueden apreciar, el desgaste es más allá de lo tolerable. Y es lo que arriesga, por ejemplo, el proceso de manejo y lo que empieza a perjudicar los componentes del sistema de dirección. Como habíamos indicado, es muy importante revisar la presión del neumático, ¿sí? Para lo cual es siempre que es muy determinante que ustedes lo hagan específicamente en frío, más no en caliente. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando ustedes vayan a partir ya con el proceso de conducción, siempre lo hagan específicamente con los neumáticos sin haber tenido roce contra la calzada. ¿Por qué? Porque el aire caliente modifica el valor de la presión y obviamente nos daría un valor mentiroso de presión. Otro de los procesos de verificación que ustedes pueden realizar, inclusive que se los hace antes de la alineación, es determinar, por ejemplo, el estado de las rótulas y de los terminales. Recuerden que las rótulas corresponden a la suspensión, pero también influyen en el sistema de dirección. Y los terminales son específicamente los puntos que conectan lo que son los elementos de la dirección con respecto al neumático.
Entonces, ¿cómo se hace estas comprobaciones? Utilizando una gata nosotros vamos a elevar nuestro carro y de hecho nosotros vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cuando movemos, por ejemplo, el neumático para los costados de esta manera, miren dónde están mis manos. Sí, muevo el neumático para los costados, ahí estoy determinando el estado de quién, de los terminales. ¿Sí? Entonces, si el juego es excesivo, si el juego es bastante grande, ¿sí? En este caso me estaría diciendo que los terminales ya necesitan, en este caso, ser reemplazados. ¿Sí? 2. En este sentido, cuando el neumático está elevado, ¿sí? Nosotros hacemos ahora este movimiento. Miren dónde están mis manos ahora. ¿Sí? Una está arriba y la otra está abajo. De hecho, el neumático debe estar elevado, ¿no? Entonces, y nosotros movemos para los costados, es decir, para los costados hacia adelante y hacia atrás. Y esto me estaría determinando que las rótulas se encontrarían en buenas o malas condiciones. Recuerden ustedes que el estado tanto de terminales como rótulas también determina el proceso de alineación, que en lo cual eso se debe realizar por lo menos una vez al año. Si hay valores, por ejemplo, nos dicen cada 12.000 a 15.000 kilómetros. Sí, entonces, pero nosotros debemos siempre procurar que los dos componentes que hemos revisado se encuentren en buenas condiciones y dentro de lo tolerable. ¿Para qué? Para que el proceso de alineación sí sea efectivo. Bien, ahora estamos con una caja de dirección con asistencia hidráulica. Camarógrafo, si te acercas, por favor, mira. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, las líneas de alimentación del líquido hidráulico. Esta viene a ser la válvula y estos son las cañerías que permiten, en este caso, el flujo de líquido. Ahora bien, ¿qué es importante saber en esto? Para el mantenimiento nosotros debemos observar que no hayan posibles fugas o que se eviten en lo posible la presencia de humedad, especialmente por este tipo de aceite. Caso contrario, ¿qué es lo que sucede? Se haría una dirección totalmente dura y en este sentido no me daría la efectividad que los sistemas de dirección hidráulica nos permiten obtener. Entonces miren, tenemos cañerías con puntos de apoyo, puntos de conexión y en este caso vamos a tener un depósito. Todo el sistema debe trabajar en forma correcta y adecuada. ¿Para qué? Para que me brinde en este caso primero el funcionamiento adecuado y segundo se evite, por ejemplo, la contaminación, obviamente a través del aceite, la contaminación del medio ambiente. Recuerden, chicos, que es importante lo que viene a ser el proceso de alineación y balanceo. Por ejemplo, aquí es muy interesante que ustedes determinen un proceso. Véngase para acá, por favor, camarógrafo, con mucho cuidado. Cuando yo voy a manejar un vehículo, ¿sí? No sé si me ayudas por el lado de acá, camarógrafo. Gracias. Pues cuando yo voy a manejar un vehículo o estoy en proceso de conducción, lo importante es que ustedes, por ejemplo, determinen si es que hay problemas, por ejemplo, en el proceso de guía del vehículo. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, si yo voy manejando, ¿no es cierto? Sí, normalmente nosotros colocamos las manos ahí en el volante, ¿ya? Pero para procesos de comprobación, yo puedo hacer esto. Claro que obviamente siempre debe ser en un lugar plano, ¿sí? A una velocidad que ustedes puedan obviamente controlar. Y de hecho, miren, el momento que yo suelto el volante, estoy determinando que el sistema de dirección está funcionando adecuadamente, siempre y cuando el vehículo vaya, ¿qué? En línea recta. Pero si ustedes ven que el vehículo por sí solo empieza, ¿qué? Empieza en este caso a girar, sea a la izquierda o sea a la derecha, ya nosotros estamos interpretando un proceso de ¿qué? Un proceso de desgaste o un proceso en este caso ya de deformación del sistema de dirección. Este proceso de desgaste que yo les mencioné, ¿sí? En este caso puede darse por varios factores. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos el camber. ¿Qué es el camber? Que es la inclinación viendo desde la parte superior del neumático, viendo la inclinación que tiene el vehículo, o sea, el neumático, perdón, sea hacia afuera o sea hacia adentro, ¿sí? 2. Tenemos lo que nosotros llamamos la convergencia y la divergencia, que en este sentido es la apreciación desde la parte frontal, no sé si me ayudas colocándote frontal, hacia el neumático camarógrafo. Frontal camarógrafo, gracias. Entonces, si nosotros le vemos de frente al neumático, ¿sí? Vamos nosotros a darnos cuenta que, por ejemplo, el neumático cuando tiene esta deformación se inclinaría hacia adentro o hacia afuera, es decir, converge o diverge. En este sentido, todos estos problemas, por ejemplo, de falta de alineación, provocan, por ejemplo, un desgaste irregular en el neumático y lo que les había mencionado anteriormente. Es decir, si yo suelto el volante, el vehículo tiende a irse hacia los costados, obviamente en forma innecesaria o en forma que no es voluntaria, ¿sí? Entonces, miren, es una forma de comprobar si nuestro sistema de dirección necesita ¿qué? De mantenimiento. Chicos, bien, ahora podemos darnos cuenta, por ejemplo, en este desgaste, tenemos un problema, por ejemplo, ¿de qué? Ahora ya, bueno, se los dejo a la respuesta de ustedes, pero ustedes pueden darse cuenta, el desgaste, por ejemplo, del labrado es desigual en la parte externa con respecto a la parte interna. Entonces, eso nos determina, por ejemplo, que el vehículo sí necesita una alineación. Entonces, miren, por ejemplo, también podemos apreciar acá, si me ayudas camarógrafo, vente, ¿sí? Podemos apreciar aquí también, por ejemplo, miren, un juego excesivo en lo que viene a ser, en este caso, en el volante. Que esto, por ejemplo, no es difícil corregirlo, porque si nosotros nos vamos para la parte delantera,
aquí podemos apreciar específicamente lo que viene a ser la caja de la dirección. Entonces recuerden que las cajas antiguamente o anteriormente tenían un tapón, por ejemplo, para la lubricación, que en este caso se utilizaba el aceite 90 y ahora aceites un poquito más bajos, ¿no? Sí, como el 75-85. Y miren, por ejemplo, este tornillito que tengo acá, sí, con esta tuerca. Este viene a ser la regulación de la caja. Entonces yo de hecho puedo corregir, por ejemplo, este desgaste, puedo corregir a través de la regulación. Pero recuerden chicos, lo importante de regular no es tampoco dejarle sin juego libre al volante. ¿Por qué? Porque estaríamos provocando que el sistema de dirección se remuerda y tener en este caso un sistema bastante duro, lo que podría provocar que internamente los mecanismos se puedan romper o se puedan deteriorar. Sí, entonces siempre es importante, si me ayudas camarógrafo, en todos los vehículos siempre es importante mantener en este caso un juego que le permite, por ejemplo, un proceso de lubricación en los mecanismos y le permitan obviamente que los mismos no se remuerdan en procesos de funcionamiento.